Vamos a conversar en el análisis internacional de Raúl Sor sobre Egipto. Egipto tiene a un presidente que va a la tercera reelección, al-Sisi, a quien le dicen el faraón. En Egipto corresponde de alguna manera que alguien lo pueda tratar así. Pero ¿qué significa eso en torno a no solamente su país, sino que además a todo lo que significa el Medio Oriente? Vamos a conversarlo con Raúl Sor ahora. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, hubo elecciones que tomaron varios días en Egipto, que es el país más poblado de los países árabes del Medio Oriente, y como es la tradición en Egipto, ganó al-Sisi con el 90%, 89,6, 90% de los votos. Es decir, sin competición, aunque hubo algunos candidatos, creo que el que más obtuvo de los tres candidatos que compitieron con él, obtuvo 4,5, 4,6% de los votos. Es decir, esto es una tradición, digamos, de control absoluto que ejerce el poder a través de servicios de inteligencia y de entrega de prebenda, en las cuales así ha sido en todas las elecciones anteriores. El oficialismo tiene siempre una mayoría abrumadora que pone absolutamente en duda la validez de las elecciones. En ningún país del mundo, ni con el mejor régimen, vas a obtener un 90% de votos a favor. Y sin embargo, Egipto está viviendo una crisis enorme. En lo económico está con un 40% de inflación, que en el caso de la alimentación llega al 70%, y de un país con un nivel de pobreza enorme. Más de 40% de los egipcios viven en una situación de pobreza, y esto nos lleva a recordar el gran estallido que hubo en Egipto. Y esto es una característica egipcia. Es decir, las elecciones significan poco, pero es un país, ojo Fernando, esto es muy importante, que tiene tremendos estallidos sociales. Y son estallidos que cuando ocurren realmente los remecen todo, pero en la mayoría de los casos el poder logra rehacerse de alguna manera, como ocurrió en Egipto después de las grandes protestas, y reimpone un sistema dictatorial y de control prácticamente absoluto sobre el país. Pero las explosiones sociales es una característica que jalonan toda la historia de Egipto. Sí, ahora en este caso, ¿cómo se podría caracterizar la posición de Egipto hoy día en todo lo que es el mundo árabe y el Medio Oriente? Bueno, Egipto recibe mucha ayuda de Occidente, especialmente de Estados Unidos, y es un aliado, una pieza fundamental para la estabilidad del Medio Oriente. De manera que aquí tú ves claramente cuando hay un doble discurso, es decir, si hay un país y elecciones que están viciadas, son precisamente las que acaban de tener lugar. Y de hecho, al-Sisi llegó al poder a través de un golpe de Estado. Es decir, expulsaron al presidente Mohamed Morsi, que era el líder de los hermanos musulmanes. Y fíjate, porque las cosas se conectan, los hermanos musulmanes es una organización islamista que es muy fuerte en Egipto, no sabemos cuánto hoy día, porque fueron muy reprimidos en el golpe de Estado militar contra los hermanos musulmanes. Murieron miles de personas, fueron asesinadas contra manifestaciones, en fin, pero jamás la organización que hoy día tiene el control de Gaza y contra la cual combate Israel son la expresión gazatí de los hermanos musulmanes. Es decir, es una organización islamista y tienen vasos comunicantes directos. Por lo tanto, lo que está pasando en Gaza tiene repercusiones en Egipto y viceversa, aunque los hermanos musulmanes no han dado muestra de vida, porque están en la más absoluta clandestinidad. Es decir, cada vez que los detectan son apresados, muchos de ellos han sido torturados. Es decir, la represión ha sido absolutamente inclemente en contra de ellos,
Y en general, el régimen, los militares en Egipto han tenido una posición anti-islamista, es decir, no comulgan mucho con las creencias religiosas de los hermanos musulmanes. Pero la situación cotidiana en Egipto es bastante insostenible. La libra egipcia ha perdido el 50% de su valor frente al dólar. Y en una situación de pobreza, de hambre, bueno, el presidente al-Sisi está empeñado en construir una enorme nueva capital en las afueras del Cairo y es una ciudad fastuosa que le está construyendo. Esto calza muy bien con el apodo de que es un nuevo faraón, o sea, y en el lenguaje cotidiano nosotros decimos obra faraónica. Bueno, es exactamente lo que está haciendo al-Sisi con absoluto desprecio de las condiciones tan precarias en las que vive el grueso del pueblo egipcio. Ahora, hay países que, independientemente de quién esté gobernando, tienen una posición porque les toca territorialmente y además históricamente estar siempre metidos dentro de una situación tremendamente álgida. Ese es el caso de varios países en el sudeste asiático. Ese es el caso, por cierto, de lo que está pasando en el norte de África con el caso egipcio. Ese es el caso, incluso ha empezado a ocurrir un poco más en América Latina, pero allá ser egipcio y estar en Oriente y tener acceso a no solamente al continente africano, sino que también a todo el resto del Medio Oriente, tener estas relaciones con países mucho más desarrollados y colonizadores históricos como los europeos y ahora Estados Unidos, bueno, genera inevitablemente para quien quiera que gobierne Egipto una situación que no necesariamente tiene que ver o se soluciona con proyecciones exclusivas de lo que sucede en el territorio egipcio. Está lleno de actores que miran a Egipto como o un estabilizador potencial o un desestabilizador potencial o como un aliado o como un adversario en cualquier momento. En ese estatus, ¿cómo se ve Egipto, desde los otros países árabes que forman parte de este Medio Oriente tan convulsionado hoy día? Tú tienes toda la razón. Egipto fue durante mucho tiempo el referente del mundo árabe, sí, pero en forma gradual ha ido perdiendo ese estatus y en cierta medida los países del Golfo, con Arabia Saudita a la cabeza, con sus enormes recursos financieros, han ido reemplazando o le han ido restando gravitación a Egipto. Y fíjate, para darte una idea del drama que viven los egipcios, que hoy día el mayor ingreso del país son las remesas. Es decir, es como en Centroamérica. El país recibe 31.800 millones de dólares de remesas de egipcios que viven en el extranjero. Muchos de ellos en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, en algunos de los Emiratos, pero recibe mucho más dinero de sus ciudadanos que viven en el exterior que lo que obtiene por algunos de sus principales fuentes de ingresos, que son el Canal de Suez, por el cual recibe unos 8.000 millones de dólares, y por el turismo, que recibe 11.000 millones de dólares. Entonces, hoy día, si tú piensas en la situación, el Canal de Suez está complicado por el conflicto, justamente porque los Houthis desde Yemen han disparado algunos drones y cohetes contra la navegación y algunos buques están dejando de pasar por el Canal de Suez. Y por supuesto que el turismo ha bajado en forma exponencial. Conozco gente que ha estado allí y dice que es difícil circular en ciertas zonas de Cairo porque los vendedores de recuerdos están tan desesperados que cuando ven un turista se abalanzan sobre él como si fuera un paquete de comida. Bueno, vamos a tener que monitorizar bien cercanamente lo que está ocurriendo porque eso afecta. Egipto no es un país chiquitito o
así otro país más en el contexto de lo que ocurre en Medio Oriente o en el norte de África. No, es tremendamente relevante, así que probablemente vamos a estar conversando harto de eso en los próximos días, Raúl. Que te vaya muy bien. Igual, chao. Chao.